Vamos a iniciar la grabación. Estamos. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos y todas las participantes. Les doy la más cordial ya bienvenida al seminario que tiene por tema nuevas perspectivas, discúlpenme, para el tratamiento de la ansiedad. Como segundo ya estamos muy contentos de la gran participación del día de hoy y es por eso que queremos que en primer lugar agradecer la gran motivación y confianza hacia nosotros por poder ser parte en su camino de esto, que es el aprendizaje en la salud mental. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y si quieren estar al tanto de todos los seminarios que vienen, sigan para que así no se pierda ninguna información. A continuación ya les vamos a presentar la agenda de la instancia del día de hoy. Actualmente estamos en el bloque de bienvenida. Posteriormente viene ya la presentación de la temática y una vez concluida la presentación de la temática se dará la posibilidad para algunas preguntas. Sin embargo, queremos recordar que solo se podrán hacer algunas preguntas, ¿vale? Solo vamos a poder tomar algunas debido a la cantidad de personas y a la cantidad de preguntas que hacen y en honor al tiempo también. Una vez terminado ya este bloque de preguntas, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el diplomado internacional en terapia psicológica para la ansiedad, que tendrá su primera sesión en vivo el día 5 de diciembre. Los requisitos para poder optar a esta beca son primero ser psicólogos o psicólogas u otros profesionales del área de la salud que realicen funciones en atención de pacientes que necesiten apoyo psicológico y también aplica para estudiantes del ciclo terminal de la carrera mencionada y el segundo ya requisito es que el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión. Por eso es que los invitamos a participar hasta el final. Durante el sorteo necesitamos que todas las personas estén atentas y con sus nombres reales en el Zoom. Esto es lo más importante, por favor, con su nombre real, para que podamos encontrarlos así durante este sorteo. Posterior al sorteo de la beca, enviaremos el link para la generación del certificado y este link será compartido a través del chat, lo compartiré yo, y a través de un código QR, ¿vale? Pero todo esto se va a hacer posterior al sorteo. Una vez ingresen ese link para el certificado, tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a sus correos el dicho certificado. A modo ya de información general, se mantendrán los micrófonos silenciados durante la instancia y se reactivarán solo en el bloque de preguntas para las personas que levanten la mano. La manito se puede levantar apretando el icono de reacciones y luego el botón de levantar la mano. El chat también será moderado durante esta sesión y podrá ser utilizado por las y los participantes. Sin embargo, en algunos momentos se cerrará este chat para un proceso más fluido y ordenado. Y les recordamos también a todos que tenemos un canal de ayuda disponible que está de lunes a sábado para cualquier duda o consulta que tengan a través de sac@adipa.cl. Y finalmente les queremos dejar a todas y todos invitados a que puedan apoyarnos compartiendo estos seminarios que son 100% gratuitos a todos sus colegas y conocidos. Y ya nuevamente, muchísimas gracias. Desde Adipa les deseamos una jornada muy enriquecedora. A continuación, para ya dar paso a este seminario, quisiera presentar a los docentes del día de hoy. Los expositores que impartirán la presente sesión son Carla Carrasco, la cual es psicóloga y especialista en trastorno de ansiedad y autoestima profesional, magíster en terapias de tercera generación, postítulo, en Mindfulness y Terapia Cognitiva, diplomado en Coaching de PNL, diplomado en Negocios y Estrategias Empresariales. Y Felipe García, el cual es psicólogo y doctorado de la Universidad de Concepción, acá en Chile, magíster, escritor, investigador
fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos, el CESIST de Chile, y también es académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Sin nada más ya que agregar, le damos el paso a Carla y Felipe para que inicien la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Piero. Parto saludando a todos y todas, ¿no?, que están hoy día presentes para poder conversar hoy día sobre la ansiedad. Y también saludar a Carla, ¿no? Carla es una especialista en ansiedad que va a hablar después de mí y que además es docente igual que yo del diplomado en técnica psicoterapia breve que parte ahora, como decía Piero, en diciembre, perdón, en noviembre, ¿no? Bueno, la idea hoy día es compartir algunas propuestas, no diría más innovadoras en relación al tratamiento de la ansiedad, que complementan lo tradicional que sabemos que funciona, que es los modelos cognitivos y conductuales de primera y segunda generación, ¿no? En mi caso voy a hablar de la terapia sistémica breve y luego Carla de las terapias de tercera generación, ¿no? Cómo aportan a la intervención que hoy día hacemos en personas que viven alguna problemática relacionada con ansiedad, ¿ya? Pero para partir, voy a partir comentando o contando, ¿no?, en qué es esto de la terapia sistémica breve y luego voy a hablar de esos aportes que les señalaba, ¿no? Entonces, vamos a partir ya. Aporte de la terapia sistémica breve a la terapia de la ansiedad. Bueno, en términos muy globales, la terapia sistémica breve es un modelo integrativo relativamente reciente que digamos, la estructura principal, ¿no?, de la terapia breve centrada en soluciones, integra en su trabajo terapéutico algunas propuestas que vienen de la terapia narrativa y de la terapia estratégica del MRI fundamentalmente. Sin embargo, en Superar también integra algunos elementos cognitivo-conductual, sobre todo por la gran, convergencia que existe con algunos modelos de terapia tercera generación, ¿no? Al respecto, Mark Bellebach, en este libro que de hecho escribí yo, ¿no? En su prólogo plantea la terapia sistémica breve como un modelo de intervención de tercera generación y lo compara con otros modelos como la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de activación conductual, entre otros, ¿no? Señalando grandes puntos de confluencia entre estos modelos que, si bien vienen de epistemologías distintas, en el operar, en el hacer, en las metáforas que ocupan, en algunos procedimientos técnicos, sí tienen un parecido importante. En la misma línea, aunque quizás con más mala leche, Óscar González, Miguel González, perdón, que es un destacadísimo investigador en psicoterapia, plantea de que no es solo convergencia, sino además plagio plantea, es decir, que muchas ideas, sobre todo la terapia de aceptación y compromiso y otras, que reproducen ideas ya propuestas anteriormente por algunos autores, por ejemplo, de la terapia narrativa o de la terapia estratégica del MRI. De hecho, cita textuales, ¿no?, algunos comentarios, por ejemplo, de Hines, que son parecidos o idénticos a lo que plantea Václavic, ¿no? Yo digo mala leche porque en realidad yo creo que esto tiene que ver más bien con un punto de convergencia de elementos que por distintos caminos llegamos al mismo punto, más que esta idea de copia que de alguna manera Miguel González no plantea en este artículo, ¿no? Vino viejo en botella nueva, dice, claro, porque son cosas que él decía que ya se planteaban. Por ejemplo, la idea de aceptación, que ustedes saben que la idea de aceptación viene incluso fuera de la psicología, desde hace muchos miles de años atrás, en las tradiciones más bien orientales, ¿no? Eh, y este otro artículo me interesa también plantearlo simplemente porque es un metaanálisis de terapia breve centrado en las soluciones, ¿no? Que examina su efectividad y que muestra, entre otros resultados, este metaanálisis, que el tamaño del efecto de la intervención de la terapia breve sobre problemas de ansiedad es moderada a alta. Si no me equivoco, al leer el artículo creo que es 0,6. Eso es alto, o sea, moderado a alto. Eso implica que desde modelos de la terapia sistémica breve es posible generar un impacto fuerte sobre el malestar asociado a la ansiedad, ¿no?, a través de distintas vías, y mi interés en esta breve exposición es plantear algunos de estos aportes, es decir, qué es lo que hacemos nosotros y cómo colaboramos, cómo ayudamos a un buen trabajo con personas que viven problemas de ansiedad. Cuando hablamos de problemas de ansiedad, en realidad este es un marco bastante amplio que engloba algunos trastornos que están categorizables en un DCM,
pero también otras respuestas que no aparecen ahí. Por ejemplo, el estrés crónico, el burnout, el bloqueo por estrés, las fobias, el pánico, la ansiedad generalizada, entre otros. ¿No? Todo esto se engloba dentro de los problemas de ansiedad. Anteriormente también se colocaban en esta misma categoría los trastornos de deseo compulsivo y el trastorno de estrés postraumático, y sabemos que coinciden en algunos aspectos, por ejemplo, el tema de la rumiación psicológica con los problemas de ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, esto es un artículo interesante por cuanto muestra el impacto, ¿no?, que tiene a través de una serie de estudios, una recopilación de estudios, el modelo centrado en soluciones. Ahora, ¿cuáles son las áreas donde uno tiene que poner la vista, ¿no? Ayudar a alguien que llega a terapia y que plantea algunos de los problemas de ansiedad que yo he manifestado, ¿no? Lo primero es que el consultante va a presentar un malestar que es principalmente fisiológico, ¿ya? Que está asociado al estrés, que está a la base de la respuesta de ansiedad, ¿no? Entre ellos va a sentir un fuertes latidos cardíacos, agitación respiratoria, sudor, tensión muscular, sensaciones de vacío estomacal, sudoración, entre otras, ¿no? Todo eso es un malestar fisiológico que está asociado a la hiperactivación, ¿no? El estrés, la ansiedad nos mantienen hiperalerta frente a las demandas que nosotros recibimos por parte de nuestro medio, y ese estado constante de alerta lo que termina haciendo es agotar a la persona, y por lo tanto muchas veces la persona llega no con estos indicadores de malestar, sino fundamentalmente agotado, o sea, sin nada de esto, porque ya no responde. El segundo elemento que es característico es la evitación de ciertos estímulos que provocan malestar, ¿no? El caso de la fobia es más o menos característico, ¿no? La persona con fobia evita la araña, la altura, evita la locomoción pública o lo que sea que le provoque fobia. Una persona con problemas de ansiedad intenta evitar también exponerse a ciertas situaciones que considera una amenaza, ¿no?, y que anticipa como amenaza. Por ejemplo, falta un examen, ¿ya? Eh, y una persona con trastorno de pánico evita la exposición a ciertas circunstancias que le generen una respuesta de miedo, ¿ya? Y sobre todo evita su propia respuesta de miedo, por ejemplo, a través del consumo de algún fármaco que reduce esa activación, ¿no? Entonces, estamos viendo mucha evitación. Y un tercer elemento que está presente en personas que tienen problemas de ansiedad y que es común, la presencia de pensamientos y emociones negativas. En este caso, por ejemplo, el miedo como emoción, o pensamientos relacionados a la preocupación, ¿no?, que son característicos también de personas con ansiedad. Pensamientos repetitivos que generan malestar, ¿ya? Y que obviamente las personas quieren de alguna manera escapar de ellos, pero escapan o intentan escapar de ellos a través de mecanismos que no funcionan. Por ejemplo, intentando no pensar o intentando no sentir. Ya veremos cómo esas estrategias, la verdad es que lo que hacen principalmente es incrementar los niveles de malestar y la sensación de automatismo, es decir, que no está bajo mi control ni mis pensamientos ni mis emociones. ¿Ya? Eso es lo que termina ocurriendo. Bueno, en base a esto, yo creo que ya podríamos determinar algunas técnicas, eso es lo que voy a ver principalmente acá, ¿no? Más que mostrar mecanismos explicativos, ¿no? Oh, me salté. Me equivoqué, apreté un botón que no era. Ya, no se preocupen, no terminamos todavía. ¿Ya? Para ello, primero voy a mostrar un estudio de Jamieson del año 2012, que consistía en lo siguiente: se les pedía a las personas que tenían que disertar 5 minutos sobre sus propias debilidades. Imagínense que le piden a ustedes que en 5 minutos, frente a unos examinadores que le van a poner una nota, tienen que hablar de sus debilidades. Ya la sola circunstancia de hablar de debilidades y más encima frente a un grupo de personas que los van a evaluar, ya genera evidentemente altos niveles de estrés y preocupación, ¿no? Y los examinadores tenían que colocar expresiones devaluadoras, es decir, ponerte la cara de que, oh, qué tontera estás hablando. No sé si ustedes tuvieron alguna vez un profe que cuando exponían les ponía cara de no sé, la metida de pata que están hablando, ¿no? Eso es lo que tenían que hacer. ¿Para qué? Para incrementar la carga de estrés, ¿no? Y en la segunda parte se les pedía que hagan un ejercicio matemático bien simple, que contara hacia atrás restando 7 en 7. Por ejemplo, si parto con 9,96, la siguiente es 9,89, y así 9,82 y así hacia abajo, ¿no? Pero si se equivocaba, le decían, te equivocaste y tenía que volver a empezar, ¿ya?
eh, sumando todavía más estrés. En otras palabras, dos tareas que estresan mucho. Y la diferencia entre estos dos grupos, en los grupos, eran tres grupos. Al primer grupo de personas se les decía previamente que los cambios fisiológicos que va a experimentar en su cuerpo, en las tareas que le van a pedir, son señales perjudiciales y por lo tanto las tenían que ignorar. ¿Ya? O sea, se les anticipaba esto, ¿no? Vas a empezar a sentir señales en tu cuerpo fisiológicas, ignóralas, porque son molestas, te van a perjudicar. Y al segundo grupo le decían que los cambios fisiológicos que van a experimentar en el cuerpo son señales provechosas, así que tienes que aprovecharlas. ¿Por qué? Porque en general lo que hace el estrés es llenarte de energía, cargarte de energía para enfrentar una situación que tú evalúas como exigente. ¿Ya? Tercer grupo no le decían ninguna instrucción adicional, simplemente lo exponían a las dos situaciones que mostré anteriormente sin decir absolutamente nada. ¿Y qué es lo que ocurrió con los grupos? Aquí viene lo interesante. Eh, el grupo experimental uno sintió una enorme interferencia del estrés en su desempeño y niveles de malestar subjetivo bastante altos, incluso más alto que el grupo control que no se le dio ninguna instrucción adicional. En otras palabras, las personas que intentaban no sentir y no tomar en cuenta el malestar, entre comillas, más bien la reacción fisiológica que estaban sintiendo, eran los que peor lo pasaban. En cambio, quienes se les señalaba que los cambios fisiológicos en el cuerpo eran señales provechosas, sentían menos interferencia frente a las mismas señales que tenía el grupo experimental uno, porque todos están sometidos a estrés, y tenía un nivel de malestar subjetivo bastante más bajos. O sea, en otras palabras, reflejaba no haberse sentido mal. Y eso nos muestra, por lo tanto, la diferencia entre el grupo que suprime, evita, trata de no pensar o no sentir en relación a su experiencia de estrés, y el grupo que experimentando el mismo estrés lo considera una respuesta positiva que viene en ayuda y que por lo tanto deja de molestar. ¿Ya? Y eso obviamente es un experimento que muestra que la actitud frente al estrés es probablemente lo que genera el mayor malestar y la mayor interferencia, más que el estrés en sí mismo. ¿Ya? Es el no querer sentir estrés, el no querer sentir malestar. Eso es lo que finalmente te termina perjudicando. Y evidentemente un estudio como este va en la línea de fundamentar la relevancia, por ejemplo, de la aceptación en personas que sufren síntomas de estrés y ansiedad. ¿Ya? Que en el fondo lo que ocurre en el grupo experimental 2, aunque en general lo que hace el grupo experimental 2 es lo que llamamos más bien reevaluación cognitiva, o desde un lenguaje sistémico breve, una connotación positiva. Es decir, esto que yo veo malo, en realidad no es tan malo. ¿Ya? Y la connotación positiva, bien se le llama reinterpretación positiva, es una de las estrategias más útiles para lidiar con el estrés y la ansiedad de las estrategias, obviamente, que tenemos disponibles. ¿Ya? Una de las que tiene mejores resultados en investigación empírica que incluso hemos liderado nosotros mismos. ¿Ya? ¿Qué hacemos entonces? Entendiendo cuáles son los tres elementos en común que mencioné anteriormente, si tenemos una alta activación fisiológica que genera malestar, entonces tenemos que promover alguna estrategia de desactivación, ¿ya? Porque eso reduce el malestar fisiológico. ¿Ya? Debido a la evitación del estímulo, probablemente lo que va a ayudar a que se reduzca, en este caso, las conductas de evitación es la exposición a los mismos estímulos, que es lo contrario, ¿no? Y a su vez, si yo trato de evitar sentir o pensar, entonces quizás si me expongo a esas emociones o pensamientos displacenteros, eso también ayude a lidiar mejor con el estrés. ¿Ya? Respecto a la estrategia de desactivación, yo tengo que insistir que muchas veces lo que tiene que hacer la persona simplemente es permitirse sentir el estrés. Sí. Primero, permitírselo. Cuando estoy dando una prueba, yo tengo que entender que el estrés que estoy sintiendo lo que hace es aportarme mucho más sangre a mi cerebro y a mis extremidades para poder responder a ese examen que estoy, en este caso, resolviendo, ¿no? El problema lo tenemos cuando las personas se exponen a situaciones más crónicas. Es decir, cuando los niveles de estrés son tan altos y durante tanto tiempo que la persona finalmente termina agotándose.
Es ahí donde la persona necesita algún tipo de estrategia que le permita disminuir esa activación. ¿Y qué propone la terapia clásica, no? Cognitivo-conductual? Técnicas de respiración, técnicas de relajación, que también de alguna manera están o coincidentes con lo que se propone en las terapias cognitivas y conductuales de tercera generación, ¿no? Pero ¿qué le agregamos nosotros? ¿De qué le agregamos nosotros? Porque eso obviamente está bastante bien, ¿no? Le agregamos el sentido de que, o entendemos nosotros, que lo que más relaja a alguien es aquello que ya lo ha relajado antes, por sobre la estrategia de respiración y por sobre la estrategia de relajación. Y por lo tanto, si nosotros indagamos en la persona qué actividades ha realizado o qué sabe hacer que le ha generado una respuesta de relajación, eso es lo que probablemente puede seguir haciendo y que también va a contribuir a un mayor nivel de descanso, ¿no? De tranquilidad. Es más fácil que lo ejecute. O sea, si yo le enseño la técnica de respiración vipassana del yoga, eh, eso es más difícil que lo replique luego cuando llegue a su casa que una técnica, por ejemplo, de respiración que ya conoce, que ya le enseñaron y que ya practica, o que al menos ya ha practicado. Entonces, lo primero que hacemos es averiguar qué ha relajado a la persona y usamos eso como un recurso, que es algo propio de la terapia breve central solución. Lo segundo es, por ejemplo, pedirle que preste atención entre una sesión y otra, todas aquellas actividades, todas aquellas acciones, situaciones que le generen, aunque sea un mínimo placer, ¿ya? Que preste atención a esas actividades y que las registre, ¿ya? Que la registre en su celular, que la registre en alguna hojita que yo le paso, de tal manera que pueda traer en la siguiente sesión un número de actividades que le generan algún grado de placer y luego de eso planificar en qué medida algunas de esas actividades, por ejemplo, salir a caminar con el perro, por ejemplo, darse un baño de tina caliente, en qué medida se las puede seguir repitiendo entre sesiones. De tal manera de incrementar, en este caso, las actividades placenteras que supone, o uno supone que la va a generar mayor nivel también de relajación. Y lo tercero, y que está emparentado también con lo anterior, porque muchas de las actividades que probablemente a mí me han relajado en el pasado son cosas que no puedo seguir haciendo actualmente. Por ejemplo, en lo personal, haberme dormido siesta en una no, canoa, en medio de un afluente del Amazonas, esa es la experiencia que yo recuerdo como la más grata y gratificante que he tenido en mi vida, ¿ya? Pero no puedo ir al Amazonas a relajarme, tengo que quedarme aquí en Chile. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es pedimos una descripción rica de la experiencia que la persona le tocó vivir, a veces incluso aplicando la inducción hipnótica, para tener esa descripción rica de la situación, y luego guiamos a través de una especie de visualización e imaginería que la persona reexperimente esas sensaciones de esa situación más bien pasada que le generó este grado de placer. La gracia de la visualización es que la puede llevar a cualquier lado. Tú estás en tu casa, incluso ejerciendo labores de cuidado de un tercero, que es una actividad para la cual te queda poco espacio para ti, pero perfectamente mientras a lo mejor la persona que tú cuidas está durmiendo una siesta, tú puedes extenderte en un sillón y hacer un ejercicio de visualización. ¿Ya? Esa es un poco la gracia y las tres técnicas, obviamente son técnicas bastante simples. ¿Ya? Respecto a la exposición de estímulos, ¿cómo ayudamos a la exposición de estímulos? Usamos metáforas. Ya una metáfora típica es la de la hormiga del 100 pies, que lo que ayuda a que la persona, por ejemplo, rompa o interrumpa con pautas defectuosas que lo llevan generalmente a evitar sentir sensaciones que son displacenteras. ¿Ya? La hormiga del 100 pies es bastante simple, es una hormiga que está caminando por el pasto y se cruza con un 100 pies y le pregunta al 100 pies cómo lo hace para poder caminar moviendo sus 50 patas para un lado, sus 50 patas para el otro sin tropezarse. El cempé se detiene, se mira, le dice que no tiene idea cómo lo hace. La hormiga dice, bueno, será, se va. Y luego de ese minuto, el cempé no vuelve a caminar más en su vida, se paraliza. ¿Ya? Entonces, claro, uno le cuenta esta metáfora principalmente para que las personas hagan conciencia de que este constante automonitoreo, para no sentir latidos cardíacos, para no sentir la falta de respiración, lo que termina haciendo es paralizar. ¿Ya?
También se proponen rituales poco exposición, los rituales bastante simples, por ejemplo, en el ejercicio pirueta de manzana, lo que uno le prescribe es que vaya al almacén de la esquina, una persona que, por ejemplo, tiene agorafobia, ¿no? Que vaya al almacén de la esquina a comprar una manzana, puede ser cualquier cosa, pero al hacerlo tiene que ir haciendo piruetas. Piruetas es, por ejemplo, saltar con una pata y después con la otra dos y dos, ¿no? Cualquier movimiento que sea como estereotipado, ¿no? Entonces, claro, tiene que ir haciendo pirueta, tres pasos, otra pirueta, tres pasos y otra pirueta, hasta llegar al almacén, comprar la manzana y volver, ¿no? Esta es una técnica que se orienta fundamentalmente a la distracción, ¿ya? Porque mientras yo hago la pirueta y estoy preocupado de hacer la pirueta correctamente, entonces evidentemente mis pensamientos no van a la línea de que me puede pasar algo malo mientras camino yendo hacia ese almacén. Y por lo tanto, lo más probable es que logre hacerlo. Y lograr hacerlo, aunque sea distraído, que se experimenta como una experiencia emocional correctiva, de decir, yo esto sí lo puedo hacer, y por lo tanto puede que ese miedo empiece a reducirse. Y otra técnica es la disposición y la evaluación estratégica, entre ellos el diario de a bordo, la línea base y la ansiedad, que son dos técnicas distintas. El diario de a bordo es que la persona simplemente permita la aparición del estímulo que me genera temor, pero yo voy registrando las circunstancias que aparece ese estímulo. Qué día es, a qué hora, a qué distancia, de qué tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, al registrar, evidentemente, al permitir que venga y registrarlo, entonces eso ayuda a la exposición. Y la línea base de la ansiedad es bastante simple también. Una persona que le tiene miedo, por ejemplo, miedo a los perros, uno les pregunta cuál es la distancia mínima que puede estar cerca de un perro, y como la persona no lo sabe, uno le pide que haga una evaluación como línea base, en donde camine hacia donde sabe que hay un perro hasta que el miedo ya no lo domine. Y cuando no lo domine, simplemente para, calcula la distancia y luego se lleva esa distancia al terapeuta. ¿Ya? Y como técnica, evidentemente, lo que hace la mayoría cuando tiene miedo es irse contrario al estímulo, pero como técnica, bajo la excusa de la evaluación, lo que hace es ir hacia el estímulo, pero bajo su propio control, porque se le dice que él para cuando quiera, cuando sienta que ya tiene un miedo que no lo puede manejar, para. Y eso, y regresa y no tiene que exponerse más. Entonces, como está bajo el control del individuo, nunca siente esta tarea como amenazante. E incluso se le dice que solamente si se avanza un paso es suficiente, porque es una línea más. ¿Ya? Es común que las personas lleguen a aproximarse mucho más de lo que nunca pensar al estímulo que les genera miedo. ¿Ya? Eh, y lo último, la exposición a emociones o pensamientos displacenteros. Hay algunas técnicas también, también hay técnicas de distracción, ¿ya? Si yo tengo emociones o pensamientos muy intensos que no puedo manejar en el minuto, yo pienso, por ejemplo, cuando las personas experimentan una fuerte hiperactivación por una flashback traumático, entonces lo que tienen que hacer es concentrarse en cualquier objeto que los rodee, por ejemplo, estos lentes, que yo sé que son para mirar, pero yo pregunto, bueno, ¿para qué otra cosa me puede servir el lente? Y empiezo a indagar, ¿qué más me puede servir? Bueno, para papeles, me puede servir también para a lo mejor hacer una fogata, me puede servir para como telescopio, para mirar la luna, entre otras cosas, ¿no? Y eso también es distracción y eso permite que las emociones o pensamientos displacenteros disminuyan. Llama la línea de la aceptación está el uso de la externalización. La externalización uno plantea que estas emociones o pensamientos están afectando, que le están generando obviamente una respuesta negativa, pero que uno tiene que mirarlos, ¿no? Tiene que observarlos, ¿ya? Para poder aprender de ellos o para poder diseñar un plan para poder lidiar con ellos o relacionarse mejor con ellos, ¿ya? Entonces yo tomo la emoción o el pensamiento como algo externo, no como algo interno, con el cual yo puedo tener una relación y esa relación puede cambiar desde ese sometimiento que tiene inicialmente el consultante a una relación un poquito más equilibrada e incluso de mayor control. ¿Ya? Presupone la externalización, por lo tanto, la aceptación, igual que la prescripción del síntoma. Por la prescripción del síntoma uno le dice a la persona que sus pensamientos están ahí y hay que escucharlo. Solo que sabemos y entendemos que no lo podemos escuchar en cualquier sitio y por lo tanto diseñamos un plan que implica un lugar físico en la casa, una hora determinada,
para que esta persona llame a conciencia los pensamientos negativos que en general los molestado durante ese día, ¿ya? Y por lo tanto, tiene que permitir que los pensamientos estén. Y también mirarlos y sacarle o extraerle el tipo de conocimiento que a lo mejor estos pensamientos o emociones le transmiten, ¿ya? Distintas técnicas, la verdad es que tenemos muchas técnicas, la cantidad de técnicas es increíble las que nosotros manejamos para lidiar con la ansiedad, y la idea obviamente que es mostrarle un barniz de ellos, eh, y obviamente ver en qué medida ustedes pueden esto también aplicarlo en sus propios contextos. Eso es lo que yo quería decir, esas son mis redes sociales, si es que alguien me quiere seguir. Creo que estuve bastante bien con el tiempo, siempre soy muy puntual, 21:32, así que bien. Vamos con las preguntas hacia el final. Primero le voy a dar el pase a Carl, no sé si parte de inmediato, yo creo, no sé, te paso ahí la batuta, Carla, que esté muy bien, te escucho. Ahí sí. Bien. Buenas noches a todos. Cuéntenme, por favor, en el chat alguna persona si se ve la presentación, por favor. ¿Sí? Sí, Bien. profe, se ve. Buenísimo. Bien, nuevamente les doy la bienvenida, al igual que lo hacía Felipe, y la idea es poder aprovechar estos minutos al máximo, así que voy a ir directamente al grano, ¿sí? Mi intención hoy día es poder compartir ustedes ciertos o los principales aportes, más bien dicho, de las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, ¿ya? Y también algunos elementos vinculados a la eficacia de estos modelos, ¿ya? Que son relativamente nuevos, entendiendo que comienzan a formularse a partir de los años o de las décadas 80 más o menos, ¿ya? Y donde se ha ido desarrollando vastamente con diversos estudios científicos, aplicación, entre otros, para poder ir encontrando una evidencia suficiente que permita sustentar estos modelos y cómo pueden aportar al tratamiento de las problemáticas de ansiedad. Entonces, un breve recorrido para ponernos en contexto desde dónde estamos situados en las terapias cognitivo-conductuales. Sabemos, acá yo me imagino que la mayoría son psicólogos o recién egresados o próximos a egresar, que las terapias cognitivo-conductuales, conocidas como las clásicas, ¿sí? Parten más o menos en los años 50 y el principal enfoque está centrado en poder modificar la conducta y los consecuentes que ésta puede generar en distintos contextos y que entendemos que en algunos casos pueden ser problemáticas y afectar la salud mental, física, el bienestar de una persona y su contexto. Luego surgen los teóricos y prácticos, por supuesto, en las terapias cognitivo-conductuales, donde dicen, ok, sí, esto funciona, pero acá falta un elemento que es fundamental. Las personas no solamente funcionamos a partir de estímulos y respuestas, también hay algo en nuestro interior que permite poder darle un sentido a lo que acontece en nuestro entorno. Y eso es a lo que le llaman el significado o la interpretación de los hechos, donde entendemos que entre lo que ocurre y los consecuentes que suceden, nosotros le damos un significado a las cosas, dependiendo, por supuesto, de nuestro sistema de creencias personales, nuestro género, nuestra educación, nuestra cultura, los elementos socioemocionales vinculados, entre otros. ¿Sí? Ahora, acá quisiera hacer un énfasis muy importante para poder entonces comprender las diferencias con las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación y que tiene relación con que las terapias cognitivo-conductuales más clásicas de la segunda o la generación se enfocan principalmente en la reducción o la eliminación del síntoma. ¿Sí? Esto es muy importante. Se entiende el síntoma como un problema en la vida de una persona, ¿sí? Por lo tanto, se realizan diversas estrategias y técnicas para poder sacarlo de la vida.
¿sí? Para eso, las estrategias muy comúnmente ocupadas son las de control, supresión, eliminación. Por ahí Felipe mencionó algunas, como esto de tratar de no pensar, por ejemplo, una clásica anécdota de esto es de no pienses en un oso blanco, y mientras más tratamos de no pensar en el oso blanco, más aparece el oso blanco, ¿sí? Sin embargo, las terapias cognitivo-conductuales clásicas se enfocan en esto. Ahora, acá surge la distinción más importante y es lo que me voy a enfocar en este seminario, que tiene relación con las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, donde a diferencia de las de segunda generación, ¿ya? Y acá clave esto, es que el sufrimiento se entiende como parte de la experiencia humana. Es decir, no nos vamos a obsesionar en eliminar el sufrimiento, sino también o principalmente en aprender a lidiar con el malestar emocional, en aprender a lidiar con aquellas emociones, sensaciones o pensamientos que pueden resultar para una persona displacenteros. Acá una visión muy general, porque tal vez algunos de ustedes lo saben y quizás muchas personas no, las terapias cognitivo-conductuales clásicas de tercera generación están integradas por diversos modelos, y estos son algunos, ¿sí? Ahora bien, la evidencia lo que ha demostrado principalmente es que las terapias de aceptación y compromiso como parte de este gran grupo, así como la terapia cognitiva basada en mindfulness, estarían siendo las más utilizadas por ser las más efectivas para el tratamiento de la ansiedad más disfuncional, displacentera, patológica. Y en eso no me refiero específicamente a trastornos de ansiedad, y ya les voy a contar por qué. Les acabo de mostrar un conjunto de enfoques terapéuticos que hacen parte de las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación. Ahora bien, ¿qué es lo que comparten en su mayoría en común? Lo primero de todo es el abandono de la lucha contra los síntomas. ¿Y esto por qué lo pongo en negrita? Porque sobre todo las personas que experimentan problemáticas de ansiedad viven en una lucha constante por no sentir ansiedad, por no tener los pensamientos negativos, ansiosos, catastróficos, displacenteros, por no tener las sensaciones físicas que son bastante desagradables, bastante incómodas. Sin embargo, esta lucha, y lo vamos a ver más adelante, es parte del problema, es parte de lo que mantiene la ansiedad en el diario vivir de una persona, ¿sí? Por lo tanto, en lugar de enfocar obsesivamente incluso, y esto yo lo he visto en mis pacientes, en la lucha contra las sensaciones de ansiedad o los síntomas, ya sean cognitivos, emocionales, conductuales u otros, ¿ya? Más bien vamos a ocupar esa energía, ese tiempo y esa atención en reorientar hacia una vida que tenga sentido, hacia una vida en la cual la persona, a pesar y con este malestar emocional, continúe hacia el logro de sus metas, sus sueños y sus propósitos. Este es un elemento muy importante que las terapias cognitivo-conductuales clásicas de primera y segunda generación no tienen en consideración, ¿ya? También, otro elemento, yo creo que en general podemos entender que muchos de los enfoques teóricos, ¿sí? Más allá de las terapias cognitivo-conductuales, ¿sí? Sistémica, entre otros, comprenden que la conducta tiene una función dentro de su contexto, ¿sí? Es distinto una persona, por ejemplo, que, eh, por ejemplo, piensa en dejar de comer para no subir de peso, a una persona que piensa en dejar de comer porque tiene un problema físico, por ejemplo. Entonces, poder entender que incluso esta manifestación ansiosa está cumpliendo una función en el contexto, tal vez la persona cuando experimenta altos niveles de ansiedad se siente acogida por su pareja, ¿sí? Y a lo mejor cuando no está esta ansiedad tan presente es algo de lo cual no suele recibir con la misma naturalidad, cercanía, entre otros, ¿sí?
Otro aspecto, y acá muy importante también, que la terapia de tercera generación, más que enfocarse en una gran cantidad de técnicas o estrategias que por supuesto hacen parte del bagaje que permite abordar y tratar este tipo de problemáticas, lo que principalmente busca es poder ayudar a la persona a desarrollar y potenciar capacidades y habilidades, ¿sí? ¿Para qué? Para que, a pesar de este malestar emocional, pueda darle una continuidad a su vida, a su día a día, y sea capaz de adaptarse a las distintas circunstancias. En esto, ser flexible, y esto es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque una persona que experimenta una problemática de ansiedad tiende a estar dominada por una mente mucho más rígida, ¿sí? Donde la anticipación negativa de los hechos suele estar como una primera posibilidad y en algunos casos la única. Por lo tanto, ser capaces de flexibilizar el modo de pensar, de sentir y de hacer es un elemento muy importante y una capacidad que busca potenciar este tipo de terapias. También, yo creo que la mayoría acá, que somos psicólogos, tenemos a la base una formación donde conocemos los DSM, ¿verdad? O el CIEDIS. Entonces, sabemos que tenemos este libro que nos dice, mira, más o menos estas son las categorías y estos son los trastornos, en este caso, lo que nos convoca a este seminario, los trastornos de ansiedad, ¿sí? Sin embargo, si bien estas son categorías que es, a mi juicio, ineludible tener, por lo menos en consideración en nuestra mente, desde este enfoque terapéutico, más bien hay un entendimiento de que en las distintas problemáticas de ansiedad hay factores en común. Por ejemplo, la rigidez, de la que les acabo de mencionar. No nos basamos única o exclusivamente en un manual, ¿sí? Otro elemento muy importante, y esto sabemos que es bastante transversal en algunos modelos de terapia, pero acá se enfatiza la relación terapéutica como un agente de cambio, ¿sí? Y por último, la aceptación psicológica, así como también cuestiones más bien vinculadas a la espiritualidad y a la trascendencia. Lo decía Felipe al inicio de este seminario, este tipo de enfoque incorpora una visión más desde la línea de la influencia oriental, del budismo, ¿cierto? Es decir, son más de 2000 años, ¿sí? De entender cómo funciona nuestra mente. Por lo tanto, desde esa visión se integra también una mirada más espiritual, tanto del abordaje como de la comprensión de la persona, que no significa que tengamos que creer en el budismo, ¿ya? Esto es algo súper importante, ni que tengamos que ser budistas tampoco, pero sí tener un conocimiento, un entendimiento general de cómo esto influye en la comprensión de la persona. Ahora, en general, ¿ya? Y esto aplica para toda experiencia problemática de ansiedad. ¿Cómo se relacionan las personas cuando experimentan ansiedad? ¿Cómo se relacionan con sus pensamientos? ¿Cómo se relacionan con sus sensaciones físicas y con sus emociones? Generalmente, a partir de intentar luchar, ya lo dije hace unos minutos, controlar, huir, evitar, por sobre todo evitar. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez algún pensamiento catastrófico, probablemente sí. Las personas que experimentan una problemática de ansiedad, ¿ya? Dependiendo del tipo, pero en su mayoría es un elemento común, ¿sí? En cualquiera de las problemáticas de ansiedad. Pánico, fobia, trastorno de ansiedad generalizada, por sobre todo, ¿sí? Ansiedad social, entre otras. Por lo tanto, cuando una persona percibe algún pensamiento, sensación física o elemento del entorno como amenazante para ella, va a intentar no sentirla, no contactar con eso. Y desde las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, comprendemos que en general a las personas nos cuesta sentir malestar emocional. No digo todos, por eso preciso en general.
Tenemos también una influencia cultural desde el positivismo, algunos desde el positivismo tóxico también, de esto de estar bien siempre, de que no hay límites, como si fuéramos seres infalibles. No, desde este enfoque entendemos que las personas somos susceptibles a sufrir, es más, que esa es nuestra condición humana, somos seres sufrientes. Por lo tanto, no tenemos en muchas ocasiones dónde escapar del sufrimiento, sino más bien podemos aprender a vivir nuestra vida incluso con algún sufrimiento que estemos experimentando. No tenemos dónde escapar, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuáles son los principales aportes de las terapias de tercera generación, en particular para las problemáticas de ansiedad? Por ejemplo, yo les decía al inicio, la terapia de aceptación y compromiso y la terapia cognitiva basada en mindfulness son las que muestran más evidencia y las comúnmente más utilizadas para el abordaje de este tipo de problemáticas. Entonces, desde la terapia de aceptación y compromiso, hay tres conceptos que son elementales para poder acompañar a las personas a tener una mejor vida. Por ejemplo, la defusión, ¿ya? Cuando una persona está experimentando una problemática de ansiedad, suele estar fusionada, pegada con sus pensamientos catastróficos. Es decir, si una persona que tiene una preocupación excesiva por su salud y piensa que va a recibir un diagnóstico negativo si va al médico, ese pensamiento lo toma como una verdad, lo toma como un hecho, ¿sí? No como un pensamiento. Y por lo tanto, la consecuencia es no ir al médico. Y así pueden pasar los días, las semanas, los meses, los años, ¿sí? Por lo tanto, que las personas aprendan a tomar distancia de estos pensamientos es un elemento clave para generar mayor flexibilidad cognitiva y poder vivir el día a día con más tranquilidad, más conectado con los valores y para poder experimentar más bienestar y conseguir las metas, ¿sí? También la aceptación. ¿Por qué? Porque las personas tienden, ya lo decía, a evitar sentir malestar emocional, a evitar contactar con ciertos pensamientos más ansiógenos. Por lo tanto, en lugar de escapar todo el tiempo a sentir aquello que en muchos casos es inevitable si estamos próximos a enfrentar, sobre todo, una situación eventualmente estresante para nosotros, poder aprender a conectar con esos pensamientos, con esas emociones, con esas sensaciones y no luchar con ellas, ¿sí? Esto es un elemento muy importante y acá vuelvo al principio. Yo les decía, las personas que experimentan una problemática de ansiedad, lo que suelen hacer comúnmente es tratar de controlar lo que sienten. Pero eso se hace parte del problema. Por lo tanto, con diversas técnicas y a partir del proceso que vamos viviendo con nuestros consultantes, le enseñamos a aceptarlo en lugar de luchar. Y por último, el compromiso como un elemento esencial para que si una persona experimenta una problemática de ansiedad, siga contactando y comprometiéndose con aquellas acciones que son significativas para ella. Por ejemplo, una persona que experimenta temor a salir de casa porque cree que le puede pasar algo malo y resulta que eso le impide ir a visitar a sus abuelos y que son tan importantes para ella. Incluso con ese malestar emocional, vamos enseñando a la persona y la vamos ayudando a contactar con. Es más importante ir a visitar a esos seres queridos que sentir esa ansiedad. Y podemos hacerlo con esa ansiedad, ¿sí? Ahora, desde la terapia cognitiva basada en mindfulness, hay dos elementos principales que vamos a ir a buscar. Primero, la reducción de la evitación cognitiva, ¿sí? Es decir, ayudar a las personas a dejar de evitar aquellos pensamientos o recuerdos, imágenes que vinculan a su ansiedad. Se les enseña más bien, y ya les voy a mostrar algunas técnicas, a conectar con esos elementos de su experiencia, más que intentar evitarlos, ¿sí? Y por último, desde este enfoque terapéutico en particular, la reestructuración cognitiva flexible, es decir, ayudar a la persona a que entre
un pensamiento catastrófico, un pensamiento más objetivo, ¿sí? Puede haber todos los matices y por lo tanto su mente, que tiende a anticipar principalmente consecuencias desfavorables, por ejemplo, una persona con ansiedad social que tiene que hacer una presentación en público y que piensa que no va a ser interesante lo que va a decir, que la van a criticar, que la van a juzgar, puede entender que entre eso que anticipa como la peor de las consecuencias, hay muchas otras posibilidades y la más catastrófica en general es la menos probable de ocurrencia, ¿sí? Entonces, acá les pido mucha atención porque esta es una fórmula que cuando trabajo desde este enfoque con mis pacientes que experimentan alguna de las diversas problemáticas de ansiedad, siempre les comparto para poder entender cómo se expresa el sufrimiento humano y en este caso las problemáticas de ansiedad, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir? Y esto viene muy directamente del budismo. Lo que entendemos es que el sufrimiento es un resultado, ¿cierto? Es una consecuencia. ¿De qué? De cuando las personas experimentamos un dolor, puede ser físico, pero para efectos de este seminario, un dolor emocional, la ansiedad, ¿sí? Y cuando experimentan ansiedad las personas y se resisten a ella, intentando controlarla, luchando, no sentirla, ahí es cuando se genera el sufrimiento. Esto es un elemento clave. Lo que resistes, persiste, lo decía Carol Jung, ¿sí? Y acá lo podemos evidenciar, mientras más una persona intenta no sentir ansiedad, más la va a sentir. Por lo tanto, en contraposición a la resistencia, trabajamos la aceptación. Ahora, algunas estrategias para la aplicación de este modelo a las problemáticas de ansiedad. Por supuesto que por razones de tiempo les voy a compartir algunas, ¿sí? A modo muy general, y la idea es que luego en el diplomado vamos a estar profundizando y ustedes van a conocer de manera mucho más específica y con detalles en qué casos aplicarlas, cuándo funcionan, cuándo evitarlas, con quienes sí, con quienes no. Ahora un breve resumen. Para lograr una acción comprometida, es decir, ayudar a que la persona pueda conectar con sus valores, ¿ya? Yo en general lo que ocupo cuando trabajo este modelo es el cuestionario de definición de valores, ¿ya? Yo creo que la mayoría de ustedes, de nosotros, tiene ciertas ideas de cuáles son sus valores, ¿cierto? Los valores con los cuales uno se mueve en el día a día. Ahora bien, el ejercicio consciente de identificar los valores por cada una de las áreas que son importantes para una persona, ¿ya? Genera una toma de conciencia que permite a esta conectar con aquello que es realmente valioso y significativo para su vida, ¿sí? Y cuánto de esto, a pesar de la ansiedad, realmente está permitiéndose a la persona conectar con aquello que es valioso o por la ansiedad se está desconectando de aquello que es valioso y significativo para su vida. Recordemos que este tipo de enfoque lo que busca es que la persona aprenda a lidiar, a tolerar su malestar emocional y siga viviendo una vida con sentido y significativa para ella, ¿ya? Otra, que es una metáfora principalmente, es la desesperanza creativa. Para eso suele ocuparse la metáfora de las arenas movedizas. ¿Qué es lo que dice esto? No sé si ustedes han visto alguna película, leído algún libro, pero en general cuando una persona está atrapada en las arenas movedizas, ¿ya? Lo que comúnmente va a intentar hacer es moverse, ¿verdad? Moverse, mover los brazos, mover las piernas para poder salir, ¿sí? Es decir, va a haber un esfuerzo, una lucha para poder dejar de estar atrapados por eso que, por supuesto, me imagino, pero no vivirlo nunca, pero me imagino que debe ser altamente incómodo, tanto físicamente como emocionalmente, estar ahí atrapado, ¿ya? Entonces está esta lucha, ¿sí? Y nosotros le explicamos, y esto generalmente en la primera, segunda sesión, cuando trabajamos desde este enfoque, que en lugar de
ocupando esta metáfora, seguir intentando con mucha fuerza, agotando todos los recursos disponibles, salir de la arena movediza, lo que vamos a hacer es dejar de luchar, ¿ya? Para poder salir, no sé si ustedes saben, de una arena movediza, lo que nos dice la ciencia es que tenemos que ponernos en posición horizontal, en lugar de movernos constantemente. Y esta posición horizontal lo que nos va a permitir es flotar, salir a la superficie, ¿ya? Por lo tanto, ayudamos a la persona a que sea consciente de que la lucha, los intentos de control hasta ahora no le han traído el resultado que espera, que es dejar de sentir ansiedad. ¿Qué tal si probamos a hacer algo distinto para que la ansiedad deje de sentirse como una experiencia que te atrapa? ¿Sí? Ahora, la defusión que yo les contaba, el poder tomar distancia de estos pensamientos ansiosos, hay dos estrategias que son como las que ustedes siempre van a encontrar en los libros, en los videos sobre estas terapias, ¿ya? El yo como contexto, entendiendo que nosotros, desde nuestra identidad, desde nuestro yo, somos inamovibles, pero tenemos experiencias internas que están constantemente cambiando. Una de ellas son nuestros pensamientos, poder observarlos, ¿sí?, como una experiencia externa a nosotros. Es decir, nosotros somos esa parte azul del cielo que sobre todo se ve en el sur, por ejemplo, no acá tanto en Santiago, que es la ciudad gris, ¿sí? Y los pensamientos son las nubes. Es decir, a través de ciertas prácticas meditativas, vamos ayudando a la persona a que logre tomar distancia, defusionarse de estos pensamientos. Recordemos que la persona cuando está atrapada en la ansiedad, está pegadita, está conectada, y en lugar de reconocer que son pensamientos, los considera como hechos o como verdades. Hojas en el río también es una práctica muy común, en la cual invitamos a la persona que imagine que está sentada en la orilla de un río, ¿sí?, que pueda conectar con sus pensamientos, sin intentar controlarlos, sin juzgarlos, simplemente observarlos. Y cada vez que aparece un pensamiento, imagine que deposita ese pensamiento en una hoja que se va torrente abajo en un río. Y así por cada pensamiento, hasta que la mente queda mucho más clara, mucho más ordenada, y por supuesto la persona puede comenzar a tomar mejores decisiones, a sentirse más tranquilo, entre otros. Y por último, para poder ir lidiando con este malestar emocional que entendemos, y yo lo decía hace un momento, muchas veces no vamos a poder escapar de él, es más bien ayudarlo a desarrollar habilidades de tolerancia al malestar emocional. Como por ejemplo, la incertidumbre es el talón de Aquiles para las personas que experimentan ansiedad. Esos tiempos de ambigüedad, de falta de certeza, de no saber lo que está pasando, lo que va a pasar, suele generar altos niveles de estrés y ansiedad. Por lo tanto, podemos ayudar a la persona que en esos momentos pueda lidiar mejor, sobre todo con ese malestar. ¿Qué puede hacer? Puede puede realizar acciones sociales, por ejemplo, que sean significativas para ella, que le permitan salirse de ese sufrimiento, poder conectar con algo que sea significativo y por lo tanto dar continuidad a su día a día. De esa manera, ¿se resuelve la situación que lo está afectando? No, pero la persona está menos conectada con ese malestar emocional y puede seguir consiguiendo sus metas y sus objetivos. La técnica del stop, ¿ya?, lo que permite es que a partir de una emoción displacentera, conflictiva, ¿ya?, o incómoda para la persona, esta detenga todo lo que está haciendo, ¿ya? Supongamos recibió una noticia que le impactó negativamente, hoy día a las 7 de la tarde, detenga lo que estaba haciendo, pueda observar en qué lugar de su cuerpo aparece esa emoción, la puede observar sin intentar controlarla, sin juzgarla, y una vez que note que la emoción desciende, recuerden que las emociones tienen un pic de intensidad y luego bajan, una vez que la emoción desciende, la persona prosigue con lo que está haciendo, ¿ya? Es decir, no intentamos que no sienta esa pena, esa ira, esa ansiedad, ese miedo, que conecte, pero sin juzgar, ¿ya? Y por último, el escaneo corporal, que también sirve para poder exponer a la persona a su experiencia interna, a sus pensamientos, a sus emociones, donde le damos la indicación, y esto generalmente le facilitamos un audio grabado, aunque también lo pueden encontrar en YouTube,
para que de cabeza a pie recorra su cuerpo, observe sus sensaciones físicas, ¿ya? Sin juzgarla, sin intentar controlarla. ¿Qué es lo que estamos trabajando ahí? Recordemos que este modelo se enfoca en desarrollar sobre todo capacidades y habilidades. Ahí estamos trabajando flexibilidad y aceptación y por supuesto tolerancia al malestar emocional. Por último, acá les quiero compartir a modo muy general algunos extractos de ciertos estudios que evidencian cómo este tipo de enfoque terapéutico es muy beneficioso para tratar ciertas problemáticas de ansiedad y en general se evidencia para su mayoría. Por último, y esta es una invitación, ¿ya? Se sugiere o es deseable, ¿sí? Desde este enfoque, que los terapeutas que acompañemos a otros también seamos practicantes de algunas de estas disciplinas, herramientas que nos provee este marco teórico. Por ejemplo, practicantes de algún tipo de meditación, meditación tradicional budista, meditación mindfulness u otro tipo, porque primero, por supuesto, vamos a seguir trabajando, y esto es lo que tenemos que ir haciendo siempre, la persona del terapeuta, como le llaman algunos, ¿verdad? Pero también porque vamos a poder conectar con una presencia invaluable con nuestro consultante, paciente, usuario. Y eso es parte del cambio que vamos a ir logrando en este proceso. No nos vamos a enfocar únicamente en técnicas o estrategias, ni tampoco en ver a la persona como un conjunto de síntomas. Desde este enfoque vamos a comprender a la persona y la vamos a acompañar como un ser integral, como una persona que tanto él como nosotros hemos sufrido, estamos sufriendo o vamos a sufrir en algún momento de nuestra vida. ¿Sí? También ser flexibles. Yo les contaba al inicio, hay distintos modelos que integran este enfoque terapéutico de las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación. Por lo tanto, las podemos ocupar en algunos casos de manera mucho más acérrima y decir, voy a trabajar con este paciente en esta problemática, terapia de aceptación y compromiso, o voy a tomar de la terapia de aceptación y compromiso, voy a tomar de la terapia cognitiva basada en mindfulness y de DBT, ¿sí? Y a partir de ahí creo este plan personalizado que, por supuesto, lo acuerdo con esta persona. Y por último, y ya lo dije anteriormente, la relación terapéutica con estas habilidades tan fundamentales y esenciales en todo terapeuta, como la aceptación condicional, la empatía, entre otras, como una herramienta de cambio constante. Hay una retroalimentación. No nos posicionamos frente a la persona como el experto que les va a resolver la vida, sino como alguien que también sufre y que la va a acompañar a resolver. Bien, creo que, al igual que Felipe, he cumplido con el tiempo, así que me parece que ahora ya podemos dar paso a las preguntas. Los que quieran hacer alguna consulta, levanten la manito, por favor, en el icono de ahí de reacciones. Joaquín, Joaquín Arriaga, y para que hagas tu pregunta. Vale, ¿me escucho bien? Sí. Ya, súper. Bueno, mi pregunta va un poco como con unas preguntas que me han quedado del pregrado y de los últimos seminarios igual que he asistido ahora en ADIPA. Tiene que ver un poco como cuáles son las diferencias. A veces me pasa que escucho, por ejemplo, estos abordajes de la terapia sistémica breve o respecto a tercera generación y de repente me cuesta encontrar como diferencias sustanciales, más allá de quizás como los respaldos como filosóficos que hay detrás de ellos. Y eso, me gustaría quizás como si pudiesen como decirme alguna diferencia que uno pueda como tener en cuenta, como respecto a eso, por lo menos respecto a esos dos modelos como terapia sistémica breve y modelos cognitivos de tercera generación. Eso.
Bueno, voy a responder yo primero, bien cortito. En realidad, a mí no a mí me gusta mucho más buscar las convergencias que las divergencias. Y la divergencia, tal como tú planteas, son principalmente en la base teórica y epistemológica, ¿no? En la terapia de tercera generación tienen unos vínculos súper fuertes con los conductismos radicales skinnerianos, ¿no? Y por lo tanto, si tú lees sus formulaciones teóricas, hablan de análisis funcional, hablan de el lenguaje como conducta privada, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí está lo fundamental, pero por ejemplo, en el mismo texto que yo cité al principio de González, él asimila la difusión a la externalización, y de hecho, justamente él cita la definición que hace Hayek de difusión y lo compara con una definición previa de White sobre externalización y era prácticamente idéntica. Entonces, ahí, por lo tanto, esas convergencias, el uso de metáfora, el tema de la aceptación, la difusión cognitiva, varios elementos que en el operar no parecen tan diferentes en realidad, ¿no? Y la verdad es que eso a mí, en lo personal, me agrada porque permite justamente la integración, porque yo trabajo más bien desde una línea de integración em, teórica, ¿no? Así que no teórica, hablo de asimilación integrativa, eso, es de esa la línea en la que a mí me gusta trabajar. Eso, no sé si Carla tiene respuesta adicional. Bueno, por mi parte, la verdad es que creo que tengo una mirada bastante similar a la de Felipe. Yo creo que más que pensar en la divergencia que puede existir en cada uno de estos modelos, empezar también cómo se pueden complementar las distintas estrategias de mirar. Yo creo que los fundamentos epistemológicos, más bien dicho, las influencias filosóficas que pueden tener los distintos modelos, por supuesto, van marcando el entendimiento, la visión, sobre todo también del ser humano. O sea, cada modelo tiene una visión del ser humano. Yo les contaba recién, desde las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, como un ser integral, donde el aspecto espiritual, de acá Felipe, que es especialista en terapia sistémica, yo desconozco si lo integra o no, pero la espiritualidad es un elemento muy importante, ¿ya? A diferencia incluso de las otras olas de terapia cognitivo-conductuales más clásicas. Por lo tanto, yo creería que ahí hay una dimensión que fundamentalmente también hace distinto porque no únicamente considera a la persona como un conjunto de síntomas o alguien que experimenta una problemática, sino más bien como elementos en común en cada una de estas, con una visión mucho más enriquecedora, holística, si le queremos llamar, del entendimiento del ser humano. Y a partir de ahí se hace tanto el acompañamiento como la intervención. Bien, ahora vamos con Vadinia Saavedra. Vadinia, ahí para que... Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, agradeceré primero a Carla y a Felipe por la exposición. Y mi consulta era como si también podrían recomendar alguna bibliografía eh, como de técnica, como aparte de las que dijeron acá en el seminario, pero que también uno pudiera complementar esta información y así también leerlo. Eh, bueno, yo les voy a compartir acá en el chat mi correo. Tengo bastante bibliografía en PDF ya, sobre las terapias de tercera generación que quien esté interesado me puede escribir y yo se las comparto. Y yo voy a agregar 3 libros que pueden, además, que están en PDF, de hecho, ¿no? Y pueden buscar también en papel. Uno de terapias cognitivo-conductuales tradicionales, que es Adiós Ansiedad de Burns, dentro de las terapias más estratégicas, Miedo, Pánico y Fobia de Nardone, y dentro de la tercera generación, Sal de tu mente y entra a tu vida de Stephen Hayek, que además es un libro que está orientado al gran público, por decirlo de alguna manera, no es un libro técnico. Hayek es el fundador, diría, de la terapia de aceptación y compromiso. Esas son las que yo sugeriría. Muy bien, ahora vamos con Rodrigo Enríquez para que nos comparta Sí, más su... bien, mi duda era un poco parecida a la persona anterior. Si es que
¿existe algún lugar o, claro, alguna bibliografía que pudiera como profundizar más como estas terapias que presentan o conocer otras que puedan existir? Bueno, yo creo que esa pregunta, a ver, ¿quién habló por ahí? Rodrigo, te la agradecemos y yo creo que ya está contestada, ¿cierto? ¿Alguien más tiene otra pregunta o comentario? Sí, alcanzamos para una personita más que quiera hacer una pregunta. Si no, finalizamos. Y Patricia Olmos. Hola, sí, mi pregunta va para Felipe García. Si tienen ustedes algún trabajo, alguna investigación o incidencia que tenga que ver con los profesionales del área social que trabajan en contextos de riesgo de vulneración de derechos con niños, en cómo el estrés y la ansiedad afectan a los profesionales y cómo esto puede generar una incidencia en la política social de poder tener mejores planes de autocuidado para los profesionales que vayan más allá de un simple asado, ¿no? No sé si hay algo por ahí. Muy bien, lo que pasa es que tú tienes toda la razón. Yo creo que las personas que trabajan en algunos programas sociales, por ejemplo, de mejor niñez y sobre todo mejor niñez, se enfrentan a altos niveles de burnout, principalmente debido a condiciones estructurales de su trabajo. O sea, no porque tengan algún rasgo, no, son condiciones estructurales, ¿no? Bajo sueldo, fenómenos complejos, evaluación en base a estadística, la sensación de desesperanza por ver justamente frente a un fenómeno complejo, pocas posibilidades de generar un cambio significativo, etcétera, ¿no? Varias condiciones que son propias de la institución. Y por eso los niveles de burnout que generalmente presentan los profesionales que trabajan en mejor niñez es bastante alto y además con mucha precariedad laboral, ¿no? Con mucha rotación, ¿no? Y si bien yo no he hecho estudios al respecto, sí conozco a una investigadora chilena, Marian Bilbao, que hizo su FONDESI hace algunos años atrás, justamente estudiando a profesionales de mejor niñez, y debe tener alguna publicación al respecto, habría que googlearla, ¿no? Se llama Marian Bilbao. Ella investigó justamente los niveles digamos, salud mental en profesionales que trabajaban en el programa que en ese minuto era CENAME. ¿Ya? Vamos con la última pregunta, que es de Giacomo Rosso, ahí para que nos comparta su duda. Sí, ¿me escucho? Sí, Bueno, mi pregunta ligada un poco más a lo cognitivo-conductual es, en la práctica, ¿qué tan compatible sería, por ejemplo, utilizar técnicas de tercera generación y de segunda generación, como por ejemplo en un mismo curso terapéutico? Porque, no sé, pienso en segunda generación más ligado, no sé, a la reducción sintomática, mientras que tercera siento que va más por otra línea, entonces me gustaría saber eso, como desde su experiencia. Gracias, ya como me encanta esta pregunta porque yo también me la hice en algún momento. Cuando yo me formé en un principio en terapias cognitivo-conductuales más clásicas, ¿sí? Y reconozco que en algún punto tuve un cierto cortocircuito cuando dije, "Ah, estoy por acá tratando de enseñar prácticas de respiración para controlar la activación fisiológica y por otro lado, desde el enfoque que hoy día estamos compartiendo, no intentamos controlar, sino más bien conectar con esa experiencia y sentirla, ¿sí? Entonces, en un principio, ya como es muy importante no confundir a los pacientes, ¿ya? Yo eso creo que es lo primero que te podría decir. Tú sabes que desde las terapias cognitivo-conductuales la psicoeducación es un elemento esencial, es decir, que las personas conozcan y comprendan su proceso ansioso,
¿ya? Y en esto hago ese énfasis porque aunque la ansiedad bibliográficamente, conceptualmente es la misma, ¿sí? Cada persona desde su fenomenología lo experimenta distinto. Entonces, en ese sentido, ¿ya? Tú puedes tomar la psicoeducación como un elemento central y llevarlo a una intervención basada en las terapias de tercera generación, ¿ya? Sin embargo, tienes que decidir, dependiendo de el paciente, ¿ya? Sus rasgos de personalidad, sus intereses o sus preferencias, dependiendo de lo que tú consideres lo más efectivo, si vas a acompañar a esa persona desde una línea de intervención o de otra, ¿ya? Yo, desde mi perspectiva de aprendiz constante, les puedo transparentar como ser humano que falla, que con una paciente en particular, hace muchos años atrás, yo mezclé las cosas. No fue un desastre, hubo una cierta ayuda, pero generó mucho aprendizaje para mí, ¿sí? Y a partir de ahí uno va entendiendo que no podemos, por un lado, tratar de que la persona controle lo que siente y por otro lado que lo experimente. Entonces, tener esos elementos en concreto muy presentes, ¿ya? Para poder tú elegir lo que va a ser más beneficioso para la persona. Recuerda también que las terapias de tercera generación integran las prácticas contemplativas, la meditación, la conexión con esa experiencia. Y si la persona ya tiene ciertas creencias más limitantes en relación a ellas, como yo no sirvo para meditar, la meditación no me funciona, etcétera, esas creencias pueden interferir negativamente en el logro de los objetivos terapéuticos, ¿ya? Entonces, indaga y a partir de ahí visualiza que puede ser lo más beneficioso para la persona, no necesariamente lo que te acomode más a ti. ¿Contesté tu pregunta? ¿Ya cómo? Bueno, espero haberla contestado. Bien, veo que hay, sí, ya, súper, genial. Veo que hay otra manito levantada, pero no sé, Piero, dinos tú, creo que ya estamos con el tiempo. Sí, ya estamos con el Sí. tiempo, así que primero ya para ir finalizando, queremos agradecer ya la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecerle a Carla y Felipe por la excelente exposición que han dictado el día de hoy.